aceptar la invitación a conversar un poco sobre esta actualidad que a tantas personas nos interesa. Gracias, Dora, gracias por venir. Estamos hoy y vamos a tratar de explicar un poco qué vamos a hacer el sábado que viene. Estamos en vivo desde Immigration Institute y también de mi Instagram. Para todos, antes de comenzar, es importante, para dar tiempo a que se conecten, es muy importante que entiendan que el día sábado vamos a dar una perspectiva general de todos los temas más importantes que estamos viendo en este momento, y es muy beneficioso para ustedes poder entender ese día a dónde vamos, qué hacer y cuáles son los próximos pasos que debemos ir tomando en lo que está ocurriendo actualmente, y que además, a raíz de la aprobación del presupuesto que ya ustedes conocen, va a haber obviamente otros pasos que tenemos que prever para todas las personas que estamos ayudando, ¿no? Les vamos a pedir a todas las personas que están conectadas que avisen a sus familiares, a sus amigos. Si tenemos egresados aquí del instituto, pasen la voz, porque la información que vamos a compartir el día de hoy con ustedes es relevante. Y me gustaría empezar esta pequeña conversación haciendo referencia a los detenidos. Todos los días el instituto, sin ser una firma de abogados, sin dar consejo legal, recibe llamadas incluso de sus propios alumnos. Han detenido a mi esposo, se llevaron a mi hijo, se llevaron a mi novio, no sabemos por qué no le están dando derecho a fianza. Entonces, ¿nos puedes aclarar qué está pasando con eso, Ángel? Sí, fíjense, en manera muy general, porque el sábado voy a explicar cuál es realmente la actualidad para esas personas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de qué hacer, porque también no solamente es legal qué vamos a hacer con el proceso, sino qué esperar para esas personas que están detenidas, qué se les dice, qué pueden hacer, cómo podemos contactar a la gente deportadora, etc. A grandes rasgos, la persona es detenida, ICE lo detiene, lo llevan a un centro de inmigración. Cuando está en el centro de inmigración va a tener un agente deportador con el cual uno puede ir a pedir un parol por razones médicas, por razones lo que sea, o ir ante el juez. A partir del 15 de mayo, con un caso muy importante que por ahí me preguntaron, entonces nadie tiene derecho a fianza, a todos los que entraron por frontera nos van a detener, me preguntan. No, pero se ha limitado a raíz de esta sentencia de Matter of Q-League quienes pueden ser beneficiados o quienes pueden ser elegibles, mejor dicho, para una fianza. Las personas que entraron por frontera están muy desprotegidas. Esas personas que, por ejemplo, agarran y a esas personas las detienen en corte, por ejemplo, esas personas que detienen en corte, que le desestiman el caso, vamos a analizar cuál es el proceso que le hacen. Pero a grandes rasgos es un proceso importante, y el primer paso es tratar de ver cómo logramos de alguna forma evitar que los remuevan a otro país. Importante esa información que acabas de compartir con nosotros, porque la realidad es que muchas personas entonces que sí tienen derecho a la fianza, de acuerdo al escenario que acabas de compartir con nosotros, no les están dando el derecho a fianza. Claro, porque el juez dice no tengo jurisdicción, porque la Corte de Apelaciones en Virginia estableció que las personas que entraron por frontera están mandatoriamente, obligatoriamente que estar detenidas. Entonces, ahora en este momento tenemos un caso en apelación por unas personas que tenían TPS aprobado, a ver si ese estatus de TPS les quebró esa cadena de custodia. Después lo analizaremos el sábado, pero sí, esas personas no tienen en principio derecho a fianza, las que entraron por frontera. El sábado les vamos a explicar. Ahora, ¿quién entró por avión? Me imagino que preguntan. Entré por avión, ¿tengo derecho a fianza? En principio sí, depende también de dos factores, señores. Primer factor, ¿soy un peligro para la comunidad? Si estaba manejando con un grado alcohólico alto, me pusieron un DUI, obviamente el juez de inmigración va a decir, usted es un peligro para la comunidad, no le doy la fianza. Si usted no tenía asilo, no tenía petición familiar y llega a la corte y dice, yo nunca hice nada, entonces le van a decir, señor, usted tiene ese problema también, usted es un riesgo de fuga para darle la fianza. Entonces, no es solo que entré por avión, es que entré por avión, no cometí ningún delito e hice mi proceso inmigratorio a tiempo. Que no me lo hayan acordado, que no me lo hayan adjudicado, esa es otra cosa. Hay jueces en distintas partes de Estados Unidos
que si tiene un alivio migratorio, por ejemplo, tiene un hijo americano, tiene una esposa americana, lo que sea, y uno le dice, estamos ya planeando filear esa petición, también en algunos casos lo dejan o los liberan. Vamos a hablar el sábado, esas personas que tienen entrevistas de asilo, si las pueden o no detener al darle la respuesta. Inclusive hay personas que han llegado a su entrevista de asilo y las detienen antes de comenzar la entrevista, y eso lo vamos a hablar en qué casos cabe o no cabe esto. Justo ahora mi siguiente pregunta, la reactivación de las entrevistas de asilo con la oficina administrativa. Está claro para todos y creo que es de conocimiento público que se han reactivado las entrevistas de asilo afirmativo. Ahora bien, hablaste hace un momento también del TPS. ¿Qué pasa con aquellas personas que se presentan a su entrevista en la oficina administrativa y son tepecianos? Digamos que del 2021. Se presentan su entrevista de miedo creíble y la entrevista es negada. Sin embargo, no son referidos a corte porque entraron por un aeropuerto y porque además tienen un estatus legal, ¿no? El TPS. ¿Qué pasaría si el TPS, en el peor de los casos, que no va a pasar, o bueno, tenemos esa esperanza, se elimina? ¿Cuál sería el estatus legal de esa persona? Primero, punto uno, esa entrevista de asilo no es el miedo creíble. Okay. Son dos cosas y eso lo confunde mucha gente, sí. Es importante diferenciarlo. Sí. Pero ¿qué pasa si me niegan el asilo? Y no es que no te niegan, deberían referir a la corte, pero como tienes TPS no te refieren a la corte, cierran el caso y usted se queda con su TPS, en este caso para lo del 2021. ¿Qué ocurre? ¿Qué puedo hacer? Se quedas con tu TPS, quitan el TPS. Vamos a ver el sábado cuál es la manera que ha establecido UCI para poder, esas personas que ya no tendrían TPS, ¿cómo hago de otros países o del 2023? ¿Cómo hago para que me manden mi caso nuevamente a la corte? Porque si ya yo estaba en corte, me lo cerraron por TPS, ¿ahora qué hago? O me negaron mi caso, es decir, no me lo refirieron a corte, sino me dijeron, ¿qué hace con su TPS? ¿Qué hago yo ahora si no tengo permiso de trabajo por el TPS? Quiero mi cuestión de asilo. Entonces, vamos a ver qué es lo que tienen que hacer para llegar nuevamente a la corte o para llegar por primera vez a la corte. Excelente. Por acá tengo una pregunta de alguno de los egresados del instituto. Dice, si entré por frontera, nunca tuve corte, metí asilo por USCIS y ahora me lo desestiman, ¿qué tengo que hacer? Pregunta importantísima, y esto les ha llegado a miles de personas. Les llega una carta, lo que pasa es que las cartas antes del 5 de junio, 6 de junio y después tienen una pequeña diferencia. ¿Qué es lo que es? Persona que entró por frontera, no tuvo nunca fecha de corte y metió su asilo por UCIS. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Le llega una carta, hemos desestimado su caso de asilo. ¿Qué pasa con esto? Lo están poniendo en un proceso expedito de expulsión y dependiendo de lo que diga la carta dice, una de las cartas dice, mándame el requerimiento para hacerte todo el proceso de miedo creíble. O dos, espérate que yo te llame para la entrevista de miedo creíble. Pero ¿qué quiere decir esto? En pocas palabras, el sábado vamos a analizar cómo se hace, qué debemos hacer y todo. Pasan a un proceso previo, que es el miedo creíble, y en ese miedo creíble, si usted lo pasa a procedimiento de expulsión y a corte para pelear su asilo. Si usted no es creíble o el funcionario de asilo considera que usted no tiene un miedo para poder estar en los Estados Unidos, usted puede apelar dentro de los siguientes 7 días. Es decir, usted apele y dentro de los siguientes 7 días tiene que ver un juez de inmigración inmediatamente y hasta ahí llegó si no gana su caso. Pero esperemos, y la idea de este conversatorio es que ustedes puedan entender cómo hacer, cuál es la estrategia, por dónde hay que meterse, qué preguntas me hacen el miedo creíble, qué pasa cuando estoy en UCI, cuáles son las etapas de esa entrevista de asilo en UCI para los asilos afirmativos, qué está pasando, quién va a declarar, si están los derivados, el esposo, si los hijos declaran, si no declaran. Es decir, toda esa, digamos, vamos a llamarlo, no sé si Dora conoce esa palabra, la parafernalia. Claro. Si la conoce, es que ella es peruana, ¿no? Pero bueno. Okay. Entonces, eso es súper importante y por eso estamos, o el sábado, vamos a hacer esto. Les digo, habíamos fijado un número de personas, pero ya gracias a todos llegamos a este número y vamos a abrir el salón, lo vamos a poner un poco más grande para que quepan 65 personas más. Es decir, queda una semana
esas 65 personas pueden inscribirse, pero luego ya no hay más personas que pueden estar ahí. Al final vamos a hacer un encuentro de preguntas, vamos a ver casos de la vida real que está pasando en las cortes, en inmigración, en los asilos, los miedos creíbles, qué esperarse. Es importante que ustedes, los que vayan, reserven su cupo con tiempo, porque ya vamos a abrir un poco más el salón, porque es grande, pero ya después no van a poder asistir. Además, hoy tenemos el 30% de descuento para todos los cursos, incluido el tuyo. Y los 10 primeros que se inscriban tienen una cena con el abogado. Aquí en la casa de Ángel, que está muy bonita. Bueno, mi siguiente pregunta es en relación al TPS. Creo que hemos visto publicidad de todo tipo en referencia al TPS del 2021 y del 2023. ¿Qué nos tienes que decir en referencia al TPS del 2021? Ok. El TPS del 2021, cumpliendo con la ley de TPS, no fue, digamos, la administración de Trump no dijo, no vamos a extenderlo, sino simplemente hubo un silencio administrativo. El TPS se prorroga automáticamente. Como saben, en algunos casos lo están haciendo antes del vencimiento, más allá de los 60 días. Correcto. Vamos a ver qué pasa, pero eso da lugar a otro motivo más para pelear en las cortes, que tengamos el TPS vigente más tiempo. Como siempre hemos dicho, hay que buscar otros alivios inmigratorios por si acaso el TPS en algún momento, las condiciones cambian, etcétera, pero es importante ver esto también. ¿Qué pasa con el TPS del 2023? Bueno, tenemos una medida cautelar de mayo, de finales de mayo, acuérdense, para las personas que se inscribieron entre el 17 de enero y el 5 de febrero. Los demás están en una especie de limbo, pero acuérdense que hay dos decisiones que estamos esperando. La de la Corte de Apelaciones de California, del 9º Circuito, que va a decidir la medida cautelar, y la decisión del juez Chen, cuando haga la audiencia en cuanto a las mociones presentadas, por una parte para decidir sumariamente, por otra parte para desestimar por falta de jurisdicción que alega el gobierno, y ahí veremos, pero tenemos bastante energías positivas y sabemos que, dados los precedentes de ese mismo juez, lo que debemos esperar es algo positivo. Excelente. También les quiero contar a todos ustedes que ya están registrados para el conversatorio de este sábado, y a los que lo van a hacer el día de hoy, aprovechando el descuento, que evidentemente el sábado vamos a estar hablando del Big Beautiful Bill. Todos ustedes están con la duda de cómo se manda el pago a la corte, si es un cheque, si es a través Vamos a hacerlo en vivo. Ahí vamos a hacerlo en vivo, cómo se paga, qué se manda, qué no se manda. Incluso para nosotros los abogados, así sería el gran problemón que hubo, que cuando uno iba a hacer una apelación decía $900. Pero es que la administración dijo, vamos a incrementar la apelación. Estamos poniendo un ejemplo de la apelación, pero $900 más los 110 eran 1010. Entonces, ¿qué ocurrió? Que decía 900 y rechazaban las apelaciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Que después tuvieron que actualizar la página del BIA para poner 1010, y les vamos a explicar qué hacer, qué no hacer, si se puede exonerar el pago en algunos casos y dónde pagar o no pagar. Pero es importante tomar en cuenta esto, porque ahora es mucho más costoso, más oneroso. Correcto. Este tipo de procesos. Vamos a estar aclarando el tema del annual fee para el tema del asilo. El abogado va a explicar, con ustedes, ya los que han tomado clases y han participado de los conversatorios que hace el abogado, saben lo práctico y el lenguaje tan claro que él usa en sus clases. Así que los invitamos a participar del próximo conversatorio que Immigration Institute, además con Urbe University, está preparando para todos ustedes. Ángel, te dejo para que te despidas e invites al público. Importante para todos, hay muchos cambios, hay muchas situaciones que están ocurriendo, y les invitamos a que vean el taller. Es presencial, también es online. Hemos limitado el grupo porque después al final los online también tienen preguntas. Exacto. Queremos que esas personas tengan la oportunidad también. Vamos a tener un salón para responder la pregunta aparte. Entonces, los invito a vernos el sábado que viene para analizar esto, y nos vamos hay una parte de este conversatorio que vamos a dedicar a las entrevistas de asilo afirmativo, obviamente a las cortes también, pero cómo pueden ganar su caso, qué tienen que reforzar, qué pruebas tienen que utilizar, para que entiendan que no solamente con una ley yo puedo decir que hay miedo futuro, tengo que concatenar hechos con pruebas, con testigos, con esto, y a la ley también. Entonces vamos a ver los casos que han habido en Texas con la ley
el Código Penal cubano, por ejemplo, el artículo 176, la ley Simón Bolívar, otras leyes para Venezuela, para Cuba, incluso para Nicaragua. Entonces vamos a ver esto a fondo, ¿no? Muchas gracias, Ángel, por el tiempo y por la oportunidad. Les quiero recordar que vamos a estar hablando sobre el TPS del 2021, del 2023, el asilo, el tema del asilo con la Corte, la reactivación de entrevistas y lo nuevo y bueno y malo que nos trae el los detenidos, el miedo creíble, cómo preparar la entrevista, todo eso, ¿no? Horas que ustedes saben de este conversatorio en donde el abogado pues va a dedicar un espacio a contestar esas dudas que seguramente te están preocupando desde hace mucho. Gracias por conectarte, gracias a todos. Entonces, conectamos por el instituto y por mi Instagram. Y bueno, los invitamos y los vemos el sábado. Los vemos. Acuérdense que el cupón del descuento es Flash y es del 30% de descuento. Si pones Dora la Exploradora, 50%. No, te da el 10, te da el 10. Gracias, hasta luego.